María Aurelia Capmany nació el día 3 de agosto de 1918 en Barcelona. María Aurelia es una de las figuras más interesantes, más complejas, más variadas y más características de la cultura catalana de estos últimos años. Una de las primeras fotos de María Aurelia la tenemos precisamente en las guardas de este libro, que es un volumen de la obra completa donde se encuentran 3 de sus novelas, Betulia y otras 2 de las que hablaremos más tarde. Ahora queríamos mostrarle la fotografía con su abuelo. Aquí está don Sebastián Farnés con la niña, muy jovencita todavía, muy tierna, María Aurelia. Creo que su abuelo era un personaje interesantísimo. Importantísimo. Era un hombre de una gran actividad política, de una gran fuerza, que luchó siempre por un catalanismo de izquierdas y que tenía un carácter terrible. Yo lo recuerdo como un personaje muy querido y muy respetado y muy emocionante. ¿Cómo era tu padre? Mi padre era un hombre muy atractivo. Él fundó el Patufet, que fue una revista infantil que tuvo una gran influencia, después lo dejó. Y lo que más le interesó en su vida fue el folklore y la historia de Barcelona, la pequeña historia de Barcelona. Porque yo tuve la suerte de encontrarme en una familia que les preocupaba mucho la cuestión pedagógica. Tuve una primera enseñanza en las escuelas Montessori, luego pasé al Instituto Escuela, que fue una experiencia importantísima. Como sabes muy bien, el Instituto Escuela se formó por influencia del Instituto Escuela de Madrid. O sea, una parte, es decir, una parte de la influencia pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza. Pero incluso en la segunda parte, en la universidad después de la guerra, tuve la fortuna, yo siempre he tenido buenos maestros, de ir a parar en la sección en un momento en que estaba Xavier Zubiri, que es un hombre fuera de serie, extraordinario, y una gente que a su lado pues también hizo una obra de profesorado extraordinaria. ¿Cómo es esta novela, María Aurelia? Es una novela, Necesitem morir, es una novela muy lírica, en la que hay quizá una influencia de la literatura que en aquel tiempo tuvo mucho éxito, una literatura existencial, en la que se hablaba del ser total y del destino de los seres humanos y de la muerte y de la vida. Estábamos al finalizar la guerra mundial, muy influidos por el existencialismo vigente en aquel momento. Bueno, yo quisiera que ahora María Aurelia nos hable de las otras novelas, de estas novelas que, por ejemplo, están recogidas en este tomo. Hay una última novela que ella considera que es su mejor obra, que es exactamente esta que están ustedes viendo. Por lo menos ha sido la que ha tenido más éxito. Esta me valió es decir, ha tenido siempre muchos lectores. Es la historia fingida, es decir, la biografía fingida de un poeta catalán que nunca ha existido, lo invento todo. ¿Cómo fue eso de lanzarte a defender la emancipación de la mujer? Salió de un encargo editorial, fue edición 62, y fue exactamente Josep María Castellet, que en el año 64, 65, creo que el libro es del 66, me pidió que hiciera un libro que hablara de la situación de la mujer en Cataluña. Y así salió La dona a Cataluña. ¿Realmente somos tan machistas? Yo creo que sí, yo creo que existe el machismo. También a mí me costó un poco darme cuenta, porque parecía que era una especie extinguida, el señor calderoniano, y que va allí pues contra la mujer en fin, y aquello del médico de su honra, y el secreto agravio, secreta venganza, parece ya historia pretérita. Pero de cuando en cuando esto volvía a aparecer cuando menos te lo pensabas. Por ejemplo, cuando menos lo esperabas, cuando hacías una cosa en la universidad que estaba bien y que la gente tenía que felicitarte, decía, es que tú tienes una inteligencia masculina. Y todo eso, entonces te das cuenta con esos pequeños detalles que el machismo está muy enraizado en el fondo del inconsciente, creo yo. Pero piensa que hay una anécdota que a mí me impresionó muchísimo. Cuando en los Estados Unidos se hizo la emancipación de los esclavos, cuentan que había muchos esclavos negros que lloraban cuando los emancipaban. Y se comprende muy bien, porque mientras eran esclavos lo tenían solucionado todo.
incluso los actos de voluntad. No era necesario. Y la mujer sabe, y en esto es tan reacia la emancipación, y lo digo en plena conciencia, que le asusta la intemperie. Si es libre, tiene que decidir ella. Y decidir quiere decir arriesgarse. Y no todo el mundo está dispuesto a ser libre. Me acuerdo, hay una frase que a mí me hizo mucha impresión de Jean-Paul Sartre, que le preguntaron una vez cuál era la situación de la mujer y él contestó: mitad víctima, mitad verdugo, como todo el mundo. Vamos a hablar de esta fotografía, que es una fotografía que agrupa una cantidad de personalidades impresionante. Vamos a ver si esto fue un congreso, como puede imaginarse, estas cosas solo suceden en los congresos, y esto fue en Helsinki, no me acuerdo qué año. Y fíjate qué cantidad de gente importante está aquí. Por aquí aparece Neruda. Neruda. Por aquí aparece Sartre. Jean-Paul Sartre. Por allí está Miguel Ángel Asturias. Ah, sí, Miguel Ángel Asturias está aquí. Y aquí está Hilly Ehrenburg, que debía ser poco tiempo antes de su muerte. Y María Aurelia está aquí. Y aquí, sí, muy discretamente, admirada de los personajes que tengo a mi alrededor. Así da gusto. Mucho. ¿A dónde llegará el feminismo, María Aurelia? No sé dónde llegará. Yo creo que llegaremos lejos. Es decir, que nuestra sociedad estamos viéndola cambiar por momentos. Pero quizá, en fin, la historia se toma mucho más tiempo de lo que nosotros desearíamos. Pero el teatro ha sido una de las grandes inquietudes. Sí, porque, mira, una de las cosas que a mí me ha sucedido siempre es que, de decir la verdad, que a mí lo que más me ha importado es la relación humana y la vida. Por lo tanto, comunicar con la gente y explicarme y lograr que los otros expliquen, para mí es muy importante. Entonces el teatro me ha ofrecido una posibilidad de acercarme a la gente. Y siempre he escrito las obras de teatro casi por encargo y por un grupo determinado que estaba haciendo un tipo de teatro. Y esto me ha puesto en contacto con la gente. En el año 60 fundamos con Ricard Salvat la Escuela de Arte Dramático de Riagual, y allí sí que puedo decir que, excepto clavar clavos, que soy absolutamente incapaz porque me pico los dedos y el clavo no se clava, pero por el resto lo he hecho de todo en el teatro. He hecho de actriz, he hecho de autora, he hecho de directora, he pintado decorados, he hecho trajes, he hecho de apuntador, todo lo que quiera. María Aurelia fue la primera en interpretar en este país en la defensa. En este país no, cuidado, en París. Ah, fue en París. En París, en el Teatro Gerard Philippe, en homenaje a Rafael Alberti. Ha montado espectáculos de cafeteatro y de teatro cabaret, que son dos divisiones difíciles de hacer, pero que más o menos son inteligibles para todos. Todo eso lo has hecho también llevada de tu necesidad de comunicarte, de dar un nuevo... Sí, claro, hay un fenómeno que quizás se tiene que ver mucho desde la circunstancia catalana. Todos nos hemos sentido como formando parte de un equipo muy grande. Eso, hasta cierto punto, humanamente nos ha ayudado mucho. Es decir, hemos vivido mucho menos preocupados por nuestra carrera particular que por el hecho de un servicio a una sociedad. Claro, cuando te venía un muchacho con la guitarra y te decía, este poema no me sale, o haz un poema que yo lo pueda cantar, pues se lo hacías. Y entonces esto tenía todo el valor de un servicio, porque yo creo que la nova cançó, ha hecho una labor de comunicación cultural extraordinaria. ¿Conoces? ¿Sabes quién es este? Hombre, este es Pla. Este es Pla, un Pla joven. Un Pla joven y con catalejo. Y con catalejo. Pues era tan importante para mí que yo, que he sido siempre muy aficionada a leer los periódicos, se me ocurrió que una de las cosas más importantes era poner de relieve lo que se había dicho en los periódicos en aquella época. Y fíjate que te hablo de una época con una tremenda censura. Pues vuélcate a los diarios de aquella época, con censura y todo, y verás la historia. Es decir, el diario es algo enormemente atractivo. Y entonces se me ocurrió hacer esta especie de memorias que son un collage. Es decir, hay noticias y comentario mío. ¿Cuál es el futuro de la cultura catalana en general y el futuro de María Aurelia Capmany como una de sus adalides,
la primera entre las féminas. Bueno, no te lo sabré decir, aunque a veces he tenido fama de bruja y no es que soy buena observadora nada más. No veo el futuro, sino lo que tengo ante los ojos. Pero yo soy una persona siempre esperanzada. Tengo una tendencia a la esperanza. Y te tengo que decir que en este momento estoy muy esperanzada por el futuro de nuestra cultura, por el futuro de nuestra lucha por la libertad a todos los niveles del Estado y por el futuro mío, como que depende del otro, pues también estoy esperanzada.